¿Cómo estamos, mis amados? Bendecidos y en victoria. Amén. Siempre es un privilegio, ¿verdad?, estar un miércoles más, una noche más de estudio bíblico, aprender todo lo que el Señor tiene con nosotros en esta noche. Qué maravillosa que es la presencia de Dios. Amén. Bien, mis amados, ¿qué estamos estudiando? Están medio distraídos, ¿verdad? ¿Qué estamos estudiando? El fruto del Espíritu Santo. Estamos aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser? El fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué cualidad estamos considerando? La fe. Aterricen, ¿verdad? Ya. La fe, ¿verdad? En este segmento que se llama Siga creyendo. ¿Cuántos quieren seguir creyendo, verdad? Pese a las circunstancias, pese a la cruda realidad, en Dios podemos seguir creyendo siempre. Y el tema de esta noche, ya casi finalizando esta cualidad, la fe, la séptima cualidad del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, tenemos el tema pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Y antes de comenzar vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por este día más de vida. Gracias, Señor, por una noche más de bendición, un miércoles más en la que podemos disfrutar de tu presencia, adorarte, rendirte culto, alabanza, gloria, honra. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Gracias por tu presencia que nos abraza, que nos calma, que nos anima, que nos exhorta, que nos levanta. Gracias, amigo mío, gracias por estar aquí con nosotros. Y Espíritu Santo, te entregamos este tiempo en tus manos, que seas tú teniendo el control. Es tu tema, es tu fe, es tu fruto. ¿Y quién mejor que tú, Señor, para enseñarnos lo que quieres que nosotros aprendamos en esta noche? Una vez más te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pelea la buena batalla. Algunas veces, para guardar la fe es necesario pelear. ¿Lo ha notado? Algunas veces la evidencia de lo que vemos ataca de tal manera la seguridad de lo que no vemos, que la fe de toda una vida se derrumba en un instante. ¿Cómo podemos pelear la buena batalla de la fe? Al respecto veamos lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, verso 12, que habla precisamente de la batalla de la fe. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cómo podemos pelear la buena batalla de la fe de manera que podamos tener una vida que agrade a Dios? El estudio de hoy estará dedicado a responder esta importante pregunta. Primero, determinemos por qué guardar la fe implica tanta lucha. Y esto lo encontramos en Efesios capítulo 6, verso del 10 al 18. ¿Por qué guardar la fe implica tanta lucha? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad, note que dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pregunta: ¿qué parte de la armadura de Dios representa la fe? El escudo. El escudo de la fe es la respuesta correcta. ¿Cuál es su función? ¿Verdad? Ahí lo teníamos: apagar todos los dardos de fuego del maligno. Puede poner ahí: apagar dardos de fuego. El escudo del que Pablo sacó este paralelo era llamado Zurión. Así se llamaba el escudo, Zurión. Se trataba de una plancha de madera de 4 pies, es decir, 1,20 m, por 2,5 pies, 75 centímetros de ancho. Tome unos momentos para imaginarse un escudo de esas proporciones, ¿no? 1,20 metros de alto y 75 centímetros de ancho. Era el Zurión, el escudo del que Pablo toma para describir el escudo de la fe. Estaba recubierto de tela y cuero que generalmente eran tratados con una sustancia que extinguía las flechas encendidas. Ese es el escudo del cual Pablo se basa para escribir el escudo de la fe, ¿no? Tienen en mente el Zurión, que era un escudo en el que estaba cubierto de tela y de cuero, y sobre esa tela, sobre ese cuero, había una sustancia que se le echaba al escudo para que las flechas, ¿verdad? ¿Se han visto esas flechas que tienen fuego, verdad? No sé si han visto en las películas, en las guerras se usaban. Entonces, cuando esas flechas venían, ese escudo, con la sustancia que tenía, apagaba las flechas con fuego. La palabra griega que se traduce como sobre todo, ¿verdad? Del versículo que leímos cuando Pablo dice sobre todo utilicen el escudo de la fe. La palabra griega que se traduce como sobre todo es epi, que marca una extensión o extendimiento de algo hacia afuera o sobre algo. Un estiramiento o prolongación en diversas direcciones. Algo que se distribuye por encima. Epi implica encima o sobre el resto. En Efesios capítulo 6, verso 16, la palabra sugiere cómo el escudo se relaciona con todas las demás partes de la armadura de Dios. Epi, sobre todo. Cómo el escudo se relaciona con todas las demás partes de la armadura de Dios, lo tiene ahí en sus notas más abajo. En una batalla de carne y hueso, el escudo era la parte del equipo que cubría todas las demás. Los guerreros romanos utilizaban tanto el escudo que las demás partes de la armadura rara vez eran alcanzadas. El escudo estaba para extinguir las flechas encendidas arrojadas por el enemigo. Sin él, el guerrero era vulnerable. Las demás partes de la armadura podían evitar que al guerrero se le clavara alguna flecha, pero no estaban preparadas para protegerlo de las flechas encendidas. Esa era la función del Zurión. Entonces, terminando de explicar la función del Zurión. El Zurión, el escudo en el que Pablo se basa para hablar de la fe, del escudo de la fe, tenía una sustancia que apagaba las flechas encendidas con fuego. Y cuando Pablo dice sobre todo, epi, habla de que el escudo tenía que cubrir todas las demás partes de la armadura. ¿Por qué? Porque las demás partes de la armadura, el yelmo, la coraza, el calzado, todo lo demás, el cinturón, las demás partes de la armadura podrían protegerte de flechas, podrían protegerte quizás de algunos ataques, de algunos golpes del enemigo, pero solamente el escudo, solamente el Zurión, que tenía esa sustancia que extinguía las llamas de fuego de las flechas encendidas, solamente el Zurión
podía protegerte de las flechas encendidas con fuego. Por eso el escudo, el zurión, tenía que estar cubriendo todas las demás partes. Mis amados, y así es la fe. Así es la fe. La fe en nosotros debe cubrir toda nuestra vida, debe cubrir todas nuestras áreas. Cada aspecto de nuestro ser debe estar cubierto por la fe en Dios, porque es lo que nos protege de los dardos encendidos por Satanás. Dios diseñó nuestra fe para protegernos exactamente en la misma forma. Cuando estamos convencidos de que Dios es creíble y respondemos a Él en fe, prácticamente nada, ¿verdad? Y lo puede poner en mayúscula, prácticamente nada puede atravesarnos. Pero cuando nuestra fe disminuye, nuestro escudo comienza a caer y nos volvemos vulnerables ante el enemigo. Satanás no se detendrá hasta hacernos bajar el escudo de la fe para poder herirnos. Él reúne evidencias tangibles que son contrarias a lo que Dios nos asegura. Se deleita en las mentiras y las dudas. Estudia nuestras debilidades y luego apunta a las áreas en que somos más vulnerables. Su principal tarea es evitar que le creamos a Dios, primero para ser salvos y después para nuestra plenitud. ¿Verdad? Es la manera en la que opera Satanás. Entonces, cuando nosotros tenemos el escudo de la fe activo, cuando nosotros le creemos a Dios, y entiéndase por fe pistis, ¿verdad? Lo hemos hablado en los otros estudios, creerle a Dios, creer que Dios es creíble, que Él es fiel, que Él es leal a su palabra. Cuando nosotros creemos en Dios, pese a la circunstancia, pese a lo que estamos viendo, entonces no hay ninguna flecha, no hay ningún ataque del enemigo, nada puede atravesarnos. Pero si nosotros no confiamos en Dios y empezamos a ver las circunstancias, entonces Satanás va recopilando, ¿no es cierto?, información tangible. Y miren, los ojos físicos son fáciles de engañar. Y Satanás lo sabe. Entonces hace que tu entorno todo se vea de lo peor, ¿verdad? Lo más pesimista posible, y el médico te dice ya no hay nada que hacer. Y entonces todo eso va menguando tu fe. Y entonces tú empiezas a creerle a las circunstancias en lugar de creerle a Dios. Y ahí es cuando Satanás descubre que eres vulnerable y te ataca con todo. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados? Pese a todo, tener fe y creerle a Dios, pese a las circunstancias. Hoy estudiamos dos de las armas más efectivas de Satanás para debilitar nuestra mano e impedir que nos aferremos firmemente al escudo de la fe. Lea y compare Marcos capítulo 4, verso 35 al 41 y Hebreos 11, verso 23 y verso 27 para descubrir cuál es la primera arma que Satanás utiliza para debilitar nuestra fe. Marcos 4, verso 35 al 41 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Leamos ahora Hebreos capítulo 11, verso 23 y verso 27. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuál es la primera arma que el diablo usa para querer menguar nuestra fe? El temor.
Dice que los discípulos al ver la tempestad tenían temor, temieron. A diferencia de Moisés, ¿no? Que dice que no tuvo temor. Dice, por la fe, los padres no temieron. Por la fe, Moisés no temió. Dios incluyó un temor sano en su creación. Debemos temer a las serpientes venenosas, por ejemplo. ¿Cuántos le tienen miedo, verdad, a las serpientes venenosas? La Biblia nos dice que debemos temer a Dios. Un temor sano. Estas clases de temor son correctos, pero el temor sabio muchas veces da lugar al temor destructivo. Por ejemplo, sabemos que debemos temer a las serpientes venenosas, por ejemplo, ¿no? Es prudencia. Pero también tenemos en su palabra que dice, tomarán en sus manos serpientes y no les pasará nada. No por eso vamos, pues, precisamente a buscar el peligro, ¿verdad? Entonces hay un temor sano, un temor sabio. Sin embargo, muchas veces podemos confundir este temor sabio y terminar teniendo un temor destructivo. Sin embargo, mis amados, donde hay gran fe, el temor destructivo no puede existir. Pero también donde hay gran temor, la fe no puede sobrevivir. El temor es el archienemigo de la fe. Dicho en pocas palabras, muchas veces tenemos tanto miedo que no le creemos a Dios. No sé si le ha pasado alguna vez. Depende de las circunstancias. A veces la crisis, la enfermedad, la circunstancia, la adversidad es tan terrible y es tanto el miedo que genera en nosotros que ese miedo no nos deja creerle a Dios, o ese miedo nos hace olvidar de quién es nuestro Dios. Entonces, mis amados, el temor es el archienemigo de la fe, pero asimismo la fe puede destruir el temor. Para aumentar nuestra vulnerabilidad ante un ataque directo, Satanás no duda en crear una atmósfera donde abunde el temor. Se aprovecha de nuestro temor a ser decepcionados, por ejemplo. Nuestro temor de que Dios no nos pruebe su amor por nosotros. Y nuestro temor de ser humillados delante de los demás. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, nos dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor destructivo es producto de los poderes de las tinieblas y Satanás tratará de convertir sus dudas en temores y sus temores en pánico. Pero recuerde, tenemos un recurso contra esto. Y esto lo encontramos en el Salmo capítulo 3. Un lindo salmo cuando usted tenga temor. Miren, mis amados, hay circunstancias malas, ¿verdad? ¿O no? Solo yo vivo circunstancias malas. Pero hay circunstancias malas, hay circunstancias buenas. Hay tormentas, hay tempestades, hay aflicciones. Y todo esto primero empieza generando una duda. ¿Será que Dios está cuidándome? ¿Será que Dios está atento a mi situación? Empieza la duda. Luego la duda genera un temor, miedo. Entonces ya no solamente estás dudando, sino que ya tienes miedo de lo que va a pasar. ¿Será que me voy a morir? ¿Será que no se sana mi familiar? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Será que me despiden? ¿Será que no llego a fin de mes? Entonces ya empiezas a tener miedo. Y ese miedo después, si dejamos que avance, se termina terminando, valga la redundancia, ¿no? Se termina convirtiendo en pánico. Duda, miedo, pánico. Y ahí es cuando el diablo puede hacer cualquier cosa con nosotros porque ya somos vulnerables por no tener fe en Dios. Sin embargo, mis amados, hay un antídoto. Miren, la palabra de Dios es maravillosa y la palabra de Dios es la espada, ¿verdad? La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y no es necesario que el cristiano esté simplemente a la defensiva con el escudo. Tenemos una espada para atacar, para pelear. Y miren, tenemos esta maravillosa promesa en el Salmo que escribió David, el Salmo 3.
Noten. Oh Jehová, mire, primero empieza con los miedos, las dudas. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces, mis amados, hay crisis, hay circunstancias, hay dificultades, generan dudas, generan miedos, pero tenemos en Dios promesas que nos ayudan a creer que Él es fiel, que Él es leal, que Él no miente y que Él tiene cuidado de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que debemos tener conciencia de que batallamos contra poderes invisibles, pero no tenemos por qué sentir miedo. Un incidente en la vida de Eliseo nos demuestra la razón perfecta por la que el miedo en la vida del creyente no tiene fundamento. Me encanta esta historia de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso del 8 al 20. Ojalá pudiéramos leerlo todo, pero pues no podemos. Usted después lo puede leer en su casa. Es fascinante la historia. ¿Por qué sentía miedo el siervo de Eliseo? Para hacérselo corto, diga conmigo sitio. ¿Vieron cuando un pueblo quería conquistar a otro y lo sitiaban? Estaba alrededor de toda la ciudad, de toda la nación y no permitían que salieran ni que entraran. Entonces se les acababan los recursos, se les acababan los alimentos y ya cuando estaban debilitados, entonces entraban y conquistaban todo. Y estaban pasando por un sitio. Los sirios estaban sitiando. Y esa era la razón por la que el siervo de Eliseo tenía miedo. Entonces usted puede poner ahí, los sirios estaban sitiando la ciudad, ¿verdad? Para hacerlo más corta. Ya después usted lee todo el texto en casa. ¿Cuáles fueron las palabras que Eliseo le dijo a su siervo, que estaba lleno de temor, lleno de miedo? Él le dijo, ¿verdad? El siervo de Eliseo viendo el sitio le dice, no, ya fue, lleno de miedo. Sin embargo, Eliseo lo ve y le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahí usted puede seleccionar la frase correcta. ¿Qué hizo Dios con el siervo de Eliseo? Verso 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué hizo Dios con el siervo de Eliseo? Le abrió los ojos. Y hay algunos que les hace falta, ¿verdad? Abrir los ojos muchas veces. Cuando Dios abrió los ojos del siervo para que pudiera ver el mundo invisible, ¿qué vio él? Ahí lo tenemos, ¿no? Carros de fuego y gente de a caballo. Póngalo en el espacio que le alcance, ¿verdad? Porque una pregunta interesante. ¿Cuántos carros habrá visto el siervo de Eliseo? La respuesta la tenemos en Salmos capítulo 68, verso 17. Note esto. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Veintenas de millares. No sé cómo se escribirá esa cifra, ¿verdad?
puede poner ahí veintenas de millares de millares? ¿O habrá algún matemático que de pronto nos ayude? ¿Verdad? ¿Cuántos ceros son? Llene los siguientes espacios en blanco. De Isaías capítulo 50, verso 9 y Romanos capítulo 8, verso 31. Le voy a dar tiempo para que lo llene y luego lo leemos todos juntos. Vamos a dar unos minutitos para que lo llene. Isaías capítulo 50, verso 9 y luego Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Ya lo tienen, mi amado? Lo leemos juntos. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Lo están leyendo conmigo o no lo están leyendo conmigo? Perdón, me olvidé de contar, puede ser, ¿no? Lo leemos juntos, ¿no? Al contar de 3. 1, 2, 3. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis amados, no importa la circunstancia. Miren, esa es la primera arma que utiliza el diablo para tratar de menguar nuestra fe, el miedo, el temor. Y para eso utiliza las circunstancias, ¿verdad? Engaña nuestros sentidos físicos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros percibimos, lo que oímos, las noticias que vemos, las noticias que escuchamos, lo que el doctor nos dijo, cómo está la economía del país, cómo está la delincuencia, ¿verdad? Todo eso nos bombardea de información negativa todo el tiempo, pesimismo, 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 de manera que nuestra fe mengüe. Y muchas veces estamos como el siervo de Eliseo, ¿no? Yo imagino al siervo de Eliseo, ve el ejército y dice, ya fue. ¿Por qué tuve que estar aquí? ¿No? Y de pronto desesperado el siervo diciendo a Eliseo, mira, nos van a matar, nos están sitiando. No hay nada que podamos hacer, no podemos ni siquiera huir. Y Eliseo le dice, tranquilo, no temas. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo, imagino, encima este loco viene a decirme esto, ¿no? ¿Quién me mandó a mí a ser siervo de un profeta? ¿No? Me hubiese quedado cuidando la granja del abuelo. Nos van a matar y a este tipo se le ocurre decirme que más son los que están con nosotros, ¿no? Y el siervo viendo así. Pero Eliseo dice, Señor, te ruego que abra sus ojos. Miren, mis amados, si estamos todo el tiempo viendo con nuestros ojos físicos, este mundo la verdad que va de mal en peor. Pero si le decimos a Dios que abra nuestros ojos espirituales, que nos permita ver la realidad del cielo, que es muy superior a toda la realidad de esta tierra, vamos a ver que los que están con nosotros son mucho más que los que están con el mundo. Digámosle a Dios que abra nuestros ojos espirituales. ¿Cuál fue el resultado? Perdón, estoy adelantándome, ¿no? Oh amado, no tenemos nada que temer. Los lastimosos poderes de este mundo no son nada comparado con los ejércitos celestiales que luchan a nuestro favor. El temor paraliza la fe. Pero no lo olvide, con igual rapidez la fe paraliza el temor. El hecho de que prevalezca la fe o de que prevalezca el temor depende de a qué comandante obedecemos. Si usted quiere obedecer al comandante de esta tierra, va a tener temor. Pero si usted decide obedecer al comandante de los cielos, de los ejércitos celestiales, entonces usted es una persona llena de fe. Y la fe paraliza el temor. Esa es la primera arma que el enemigo usa con nosotros. ¿Cuál es?
el temor. La segunda arma la encontramos en Marcos capítulo 6, verso del 1 al 6. Leemos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Dónde estaba Jesús y sus discípulos? Diga ahí, bueno, lo escribe ahí, ¿no? En su tierra. ¿Cómo respondía el pueblo a Jesús? Lo vemos en el verso 3. Son todos los cuestionamientos que le hacen. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ponga ahí, se escandalizaban, o puede poner también, con incredulidad respondía el pueblo a Jesús. Llene los espacios en blanco, ¿verdad? Basados en el verso 4. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Triste, pero es la realidad, ¿no? No hay profeta en su propia tierra, ni entre sus parientes, ni en su casa. Y era lo que le pasaba a Jesús. Miren, si a Jesús le pasó, muchas veces nosotros tenemos un mensaje quizás para darle a algún hermano, a algún amigo. Pero ese hermano nos conoce, no sé si le ha pasado, le conoce, entonces sabe quién es usted, dice: no, ¿qué me vas a decir tú a mí? ¿No? ¿Tú qué me vas a decir a mí? O le escucha y le dice: ah, sí, bueno. No hay profeta en su propia tierra, ni en su casa. De pronto viene una persona, ¿verdad? Un misionero, un evangelista de otro país, y dice exactamente lo mismo, ¿no? Y la gente: uy, gloria al Señor, aleluya. Uy, Dios me habló. No sabe cuánto esperaba que me dijeran algo así. No hay profeta en su propia tierra, ni entre sus parientes, ni en su casa. ¿Cuál fue el resultado de su falta de fe? Puede seleccionar más de una, ¿no? Jesús pudo hacer pocos milagros y Jesús se asombró de su incredulidad. Una cosa es que el Señor, digamos, se asombre de cosas buenas. Pero dice que aquí Jesús se asombró de su incredulidad. La segunda arma que el diablo utiliza para menguar nuestra fe. La primera es el temor y la segunda es la familiaridad. La familiaridad es otra arma que Satanás utiliza en nuestra contra cuando luchamos por guardar la fe. Lamentablemente, algunos de los que hace más tiempo que conocen a Cristo son los que menos han sido testigos de su poder. Es interesante. Los que conocen a Cristo desde hace más tiempo muchas veces son los que menos han sido testigos de su poder. Estar cerca de un cristiano flamante es tan alentador. No sé si usted ha ubicado en su círculo personas cristianos que tienen esa pasión, ¿verdad? Esa energía, son fuego, ¿verdad? Son llama de Dios. Estar cerca de un cristiano flamante es tan alentador. Tienen una fe tan infantil, una audacia casi inocente y no temen pedirle nada a Dios. Él lo dice, ellos lo creen. Así de simple. Los nuevos creyentes generalmente están tan entusiasmados con la persona de Cristo
que rara vez le imponen límites a lo que Él puede hacer. Y es así, ¿no? Y es quizás es algo que pasa, por ejemplo, en las personas que nacen en cuna cristiana, ¿no? Ya están tan acostumbrados, tan familiarizados con las historias, con Jesús, con Dios, con la iglesia, que después tanta familiaridad hace que ellos pierdan esa pasión, esa fe, esa llama que aviva, a diferencia de los que recién se convierten y están tan animados, ¿verdad? Descubrieron verdaderamente quién era Jesús. Cuando a veces los que nacen en cuna cristiana saben tanto pero no conocen. Simplemente saben historias, pero no conocen a Cristo, ¿no? Y por ejemplo, a mí me pasó mucho tiempo que yo sabía, hasta que yo le dije, Señor, a ver, yo puedo saber quizás muchas historias, todo eso. Y dice, Señor, a ver, yo estoy viendo aquí, me pasó en Argentina, yo veo aquí gente que tiene, por ejemplo, 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años de convertido. Y los tipos pero tienen una fe terrible, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, una fe grande. Salían a predicar y la manera en la que Dios lo usaba, yo decía, wow. Y yo tantos años, y me cuesta hablarle a alguien, por ejemplo. Y entonces yo decía, Señor, a ver qué está pasando aquí. Y entonces me di cuenta, a veces las personas que recién se convierten tienen esa pasión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque verdaderamente pasaron de un simple conocimiento. No es algo que han venido, simplemente leyendo, o le contaron. No, es algo que vivieron, se encontraron verdaderamente con Jesús. Y eso es lo que yo anhelaba. Yo decía, Señor, tal vez yo sé mucho, me han contado mucho, he vivido la fe de mi padre desde cuna, pero yo necesito conocerte. ¿Qué saben ellos que yo no sé? ¿Con qué se encontraron que yo todavía no me he podido encontrar? A ver, muéstrame lo real que eres. Y ahí fue, mis amados, cuando este libro empezó a cobrar vida en mí. Yo ya no lo leía de la misma manera. Cuando el Señor me decía, te amo a través de este libro, ya no era simplemente una lectura, ya no era algo poético, algo lírico. No, era mi Padre diciéndome, te amo. Cuando Él decía, los que creyeren, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán su mano sobre los enfermos y los sanarán. Ya no era simple literatura para mí. Era mi Padre diciéndome, hey, ¿sabes qué? Hay poder, hay autoridad que te he dado. Úsala. Y ahí me fui, ¿verdad? Me subí a un tren en Argentina. Yo dije, bueno, Señor, pasemos de la literatura a la práctica. Me dijiste, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, yo creo. Y aquí estoy en este tren. Vamos a ver si es cierto. Y mis amados, lo que pasó en ese tren, fue apenas el inicio de todo lo que Dios después haría con las personas que deciden creerle a Él. Más allá de literatura, más allá de una simple lectura, más allá de decir amén, gloria a Dios, es vivir, es creer, pero creer de verdad. No importa los años que hayamos tenido, es bueno a veces tener esa inocencia de niño, decir, a ver, si la palabra de Dios me dice esto, pues lo voy a creer literalmente, más allá de poesía, más allá de si es un texto, de si lo debo tomar literal o no. A veces, mis amados, es necesario ser como niños para creer todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero la familiaridad muchas veces es un arma que que Satanás usa en contra de nosotros para menguar nuestra fe. Quienes hemos estado en esto durante un tiempo, somos maestros en limitaciones. Muchas veces ponemos límites seguros para evitarnos decepciones a nosotros mismos y para evitar dudas a los demás, ¿verdad? Entonces oramos por un enfermo y decimos, bueno, si no te sanaste ahora, Dios hará su obra en 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, no te preocupes. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Él hará su voluntad. Y nos ponemos límites, ¿verdad? Para evitarnos decepción o para evitar que las otras personas duden. Yo conocí en Argentina gente que oraba, ¿verdad? Y ahí mismo preguntaba, ¿te sientes mejor? ¿Estás sano? Y
No, pero yo creo, decía. No, pero ya de aquí seguramente unos días. No, volvemos a orar hasta que sea sano, ¿verdad? Y era algo increíble. Y oraban de nuevo. Ahora, ¿cómo está tu dolor? Del 1 al 10, ¿bajó? Creo que sí bajó un poco, ¿no? ¿En cuánto lo sientes? Está en 8. Bueno, volvemos a orar. Y así, mis amados, hasta que esa persona era sana en ese momento. Entonces, es una cosa increíble, mis amados, pero la fe en Dios es sobrenatural lo que Él puede llegar a hacer con nosotros. Marcos 6 dice claramente que podemos conocer a Cristo desde hace mucho tiempo y aún así no conocerlo bien. Los que verdaderamente lo conocen nunca dejan de invitarlo a revelar su poderosa presencia. No intentan limitarlo a una sola área. Claman a Él como Jehová de los ejércitos, el comandante en jefe del ejército real, que con un golpe de espada tiene preparadas a todas las huestes celestiales para luchar a su favor. Ese es nuestro Dios. Y no es solo literatura, no es solo poético. Es el comandante en jefe de los ejércitos celestiales, quien con el poder de su boca, quien con su palabra, no es necesario ni siquiera que chasque los dedos como Thanos, por ejemplo, ¿no? Algunos quizás entenderán la referencia. Sino que con solamente su palabra dice que el poder de todas las naciones, de todas las potestades de Satanás, cayeron solo con el poder de su palabra. Ese es nuestro Dios. Y es real, mis amados. Entonces, si ese es nuestro Dios, ¿qué es el cáncer para llenarnos de miedo? ¿Qué es la inseguridad? ¿Qué es la crisis? ¿Qué es la escasez para llenarnos de miedo si tenemos un Dios, un Padre que es dueño del oro y la plata? Mis amados, es más que poesía, es más que lírica, es más que letras en un papel. Es la palabra de Dios. Y si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Ya para terminar, recuerde, Satanás utilizará nuestros temores y nuestra excesiva familiaridad en nuestra contra. Sin embargo, nunca deje de creer y Dios nunca dejará de aparecer. Está pasando por momentos difíciles, la crisis y la desesperación lo agobia, no puede más con la ansiedad, siente que el temor se está apoderando de usted. Abra los ojos. Hay un centenar de millares y millares de carros de fuego batallando por usted. No tengas miedo, más son los que están contigo que los que están con ellos. Por tanto, no desmayemos. Pese a la cruda realidad de este mundo, tenemos en Cristo todo lo necesario para vencer. Los ejércitos celestiales, ángeles a tu disposición, poder más allá de los límites de la tierra y un Dios todopoderoso que pelea por ti. Solo hace falta creer y verás la gloria de Dios. Amén y amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por animarnos, por exhortarnos. Una vez más, Señor, decirnos que pese a la circunstancia, pese a lo que nuestros oídos escuchan, pese a lo que nuestros ojos ven, tanta violencia, tanta inseguridad, pese a cómo pueden estar las circunstancias en nuestro país, en nuestro entorno, en nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, en la universidad, pese a lo que nos diga esta cruda realidad, Señor, sabemos que en ti la realidad es muy distinta, que la realidad celestial es la que cuenta y esa siempre juega a nuestro favor. Abre nuestros ojos, Señor. Si aún no hemos visto que estás con nosotros, si aún no hemos visto ese ejército respaldándonos en medio de la lucha, abre nuestros ojos, Señor. Te ruego que abras nuestros ojos espirituales para ver, para ser testigos, para tener fe, para confiar, para estar seguros
que los que están con nosotros son muchos más que los que están con ellos. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu ánimo, por tu protección, por tu poder. Gracias por tu fe. Desarrolla en nosotros una fe sólida, no basada en tus obras, porque muchas veces no te vas a manifestar de la manera en que esperamos. Una fe basada en quien tú eres, en tu esencia, porque tú nunca fallas, nunca mientes, y todo lo que has dicho lo haces. Haz crecer nuestra fe, Espíritu Santo. Desarrolla en nosotros tu fruto, desarrolla en nosotros tu fe, de manera que los dardos del enemigo no puedan alcanzarnos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ahora levantamos, Señor, te rogamos, entregamos delante de ti cada ofrenda, cada diezmo en tu presencia. Gracias, Señor, te damos por cada una de tus bendiciones, de tus promesas cumplidas en nosotros. Gracias por todas esas bendiciones que el dinero no puede comprar. El amor, la familia, el hogar, la salud, tu misericordia, tu salvación, tu redención. Gracias, Padre, por tanto amor, por tu provisión con nosotros. Y qué bueno que ahora pueda rendirte culto, alabarte, honrarte y adorarte con mis diezmos y con mis ofrendas. Recíbelos con olor fragante a ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.